Su vida ha girado en torno al papel y al lápiz. No recuerda cuándo lo cogió por primera vez, quizás porque su manera de unir trazos es algo innato. He dibujado desde pequeño, sí. Es una cosa que es un poco intuitiva, ¿no? No lo haces ni a conciencia, lo haces un poco de cualquier manera, ¿no? Probablemente sea esa naturalidad con la que afronta su talento con el carboncillo la que convierta sus retratos en extraordinarios. En el dibujo, como el modelo se mueve, bosteza, habla, tienes que hacer como una especie de síntesis. Haces como una caricatura, ¿no? Pero bueno, luego se ve con naturalidad. Es un poco la gracia del retrato, eso con un lapicero y un papel. El artista capturó la esencia de familiares, de amigos y de personajes clave de la escena artística zaragozana. En total, 55 dibujos que Millas realizó durante la década de los 80. Uno de los dibujos es de un gran amigo nuestro que falleció, compañero de Gregorio. Ha sido muy bueno en todo, en pintura, en escultura. Esta exposición en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza homenajea no solo al artista, también a un mentor silencioso y desconocido, para quienes fueron sus discípulos una mano privilegiada. Se empezaba las clases dando una charla improvisada, que me decía cosas que no olvido nunca. Por ejemplo, los ojos oyen, escúchalos. La mano va por delante de la cabeza. Como quieres hacer un dibujo bonito, vas a hacer una mierda. Enseñanzas de un maestro que marcó el camino de grandes dibujantes.